disponemos ya de nuestro material, ¿verdad? Para lo que es logística de distribución, ¿verdad? Entonces, vamos a alcanzar a ver solo una parte de lo que era tecnologías de almacenamiento y manipulación. La verdad que el tema está bastante amplio. Ya empezando a prepararles el material, como que me emocioné un poco y les he metido ahí un poquito de información que teníamos, porque con la parte de diseño de plantas, de planeación de instalaciones, en la materia que estamos dando en ingeniería, pues también ahí estábamos tocando un poco el tema de almacenamiento, así es que nos pusimos a jugar un poquito con eso, ¿verdad? Así es que ya ustedes van a poder ver ahí. Bueno, básicamente la logística de almacenamiento se encarga de gestionar y planificar todo lo relativo a los elementos, ¿verdad? Mercancías, materias primas, que una empresa recibe para realizar su actividad, así como todo lo correspondiente a los productos terminados para su despacho. Y se incluye el manejo de productos, ¿verdad? Entonces aquí ustedes ya van a ver que tenemos una parte que es el almacenamiento como tal, la ubicación dentro de los espacios y digamos, todo el tiempo que este producto va a trascender ahí en ese espacio. Y otra parte es cómo lo voy a mover y con qué instrumentos lo voy a mover. Entonces esas son como dos grandes partes de lo que es la logística enfocada al almacenamiento. El manejo de materiales son las actividades, como ya lo mencionábamos ahí, involucradas en el movimiento de materiales hacia y desde su almacenaje, ¿verdad? Porque si se recuerdan, hablamos en la parte de logística de aprovisionamiento que lo de las bodegas de materia prima lo íbamos a ver en conjunto, porque ahorita vamos a hablar de almacenamiento en general, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Para posteriormente ser enviados a su distribución, ¿verdad? Ya sea distribución hacia afuera de la planta, ¿verdad? Hacia nuestros clientes, o distribución hacia las diferentes áreas que requieren de esto, ¿verdad? Porque puede ser o bien un almacén de materia prima, de materiales, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los motivos para el almacenaje? Pues básicamente se pueden definir estos cuatro grandes motivos, aunque se pueden clasificar algunos más, pero como los generales podrían ser estos. Reducir costos de producción, transportación, ¿verdad? ¿Qué logramos con eso? Por ejemplo, pueda que los costos de producción, ¿verdad? Por arranque y operación sean muy elevados en el proceso. Es decir, si yo paro y después me toca arrancar, ¿verdad? Entonces, ese arranque me cuesta en cuestión de dinero bastante, porque gasto insumos, muchas veces hay que calentar máquinas, muchas veces hay que ocupar materiales, etcétera, para el arranque. Entonces, el tener un almacenaje, el tener un resguardo de materia prima, me evita que yo pueda parar y que por ende me evita tener que arrancar nuevamente y gastar insumos en poder volver a arrancar. Luego, la otra opción que hace que reducir los costos de producción son los costos de carga parcial versus carga completa, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de importar productos, por ejemplo, es posible que sea más caro que yo traiga una carga parcial, porque muy probablemente me va a tocar buscar un operador que consolide mi pedido junto con otros, y que tal vez el costo por volumen, por unidad de carga, ¿verdad? Va a ser mucho más alto que el que si yo trajera el contenedor completo, ¿verdad? Tal vez me pueden dar una tarifa prioritaria, ¿verdad? Por ejemplo, si es a nivel local y a mí me toca poner el transporte para la recolección de productos, ¿verdad? Entonces va a ser más costoso para mí tener que ir a recoger una carga parcial de lo que voy a ocupar para este día o para esta semana, que tal vez traer todo el transporte con la carga completa. ¿Por qué?
porque simple y sencillamente el costo de ese viaje lo voy a tener que dividir entre las pocas unidades que yo traje por traerme una carga parcial a llenar toda la capacidad de mi transporte y diluir esos costos entre más cantidad de suministros, de materiales, de productos, etc. Entonces el costo por ende va a ser menor, el costo unitario. De ahí la otra situación, ¿verdad? ¿Por qué deseamos almacenar? Es por coordinar oferta y demanda. ¿A qué se refiere esto? Ya hablamos en alguna situación anterior con la parte de aprovisionamiento que tenemos en algunas situaciones materias primas que son estacionales, es decir, que solo se producen en algún momento, ¿verdad? O en algún tiempo, en un periodo de tiempo, etcétera. Y hay materias y hay productos, perdón, que son estacionales también a la hora de verlo desde el lado de mi venta de productos, ¿verdad? Que también me lo van a requerir solo en cierto momento o en ese momento o en esas fechas, ¿verdad? Ese lapso de tiempo, la demanda va a incrementar súbitamente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, vengo produciendo a un ritmo constante, ¿verdad? Me evito el tener que correr o cambiar mi forma de producción en ese momento. Es decir, si por ejemplo yo produzco 20 o 40 artículos, lo que sea, pero dos de ellos tienen una demanda estacional en un momento, ¿verdad? Quiere decir que en ese momento yo tengo que dejar de lado todo lo demás para meterme a procesar esos dos artículos. Si la línea de producción es multiestilo, por ejemplo, y entonces los diferentes tipos de productos yo los proceso en la misma línea de producción, ¿verdad? O con la misma equipo de producción, pero entonces si a mí me toca producir para ese pico de demanda que voy a tener, entonces me toca dejar de lado todo lo demás y meterme a producir esto, cosa que sería mucho más fácil si yo tuviera un inventario de producto ya terminado de eso, ¿verdad? Siempre y cuando el producto nos lo permita, que no sea perecedero, que no se dañe, que los fechas de vencimiento, la fecha bueno, la vida útil del producto nos dé para tener almacenado ese producto, ¿verdad? Entonces eso nos facilita. En el caso, por ejemplo, de las materias primas, cuando son estacionales, ¿por qué nos interesa almacenar? Pues porque precisamente esas materias primas solo se van a producir en esa época, ¿verdad? Es en el caso, por ejemplo, del azúcar, ¿verdad? Y de otro tipo de productos, que sabemos que hay una época en específico cuando se produce y entonces en ese momento no me queda de otra que almacenarla, ¿verdad? O por ejemplo cuando tenemos algún tipo de demandas inciertas, ¿verdad? Si yo no controlo la información sobre la demanda de mis productos y no sé si de repente se va a disparar o se va a caer la demanda, pues lo ideal para nosotros es tratar de sacar un pronóstico, aunque como trabajo con demandas inciertas va a ser bien difícil pronosticar, pero tratar de proveerme dentro de lo que dicta el sentido común y dejar abastecido lo suficiente que se pueda para no caer en no cumplir con la demanda, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Entonces, si yo he venido viendo que, puchica, de repente, miren, un mes vendimos 30 productos, al siguiente solo 5, al siguiente nada, al siguiente 40 productos, al siguiente tanto. Entonces, si nosotros ya vamos viendo que el límite máximo de lo que hemos logrado vender, por ejemplo, han sido 50 productos, bueno, pues tal vez me conviene a mí guardar un inventario de seguridad de 25 productos, ¿verdad? Por si se dispara la demanda, y yo sé que los otros 25 productos, que es tal vez mis ventas medias, yo lo puedo sacar con mi producción, ¿verdad? Pero tengo esos 25 de respaldo por si de repente se dispara la demanda, yo no tengo que correr con cambios en la producción o muy probablemente no voy a quedarme desabastecido y con una insuficiencia de poder suplir esa demanda, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es muy importante que tomemos en cuenta los inventarios. Ayudar en el proceso de producción es la otra opción por la que lo tenemos, ¿verdad?
Por ejemplo, hay almacenamientos que se dan por necesidad, lo que son la fermentación, el secado, la maduración. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, ¿verdad? Para todos aquellos que somos amantes de la cerveza, pues si conocen un poco el proceso de la fermentación, del proceso de la producción de ella, los tanques de cerveza no es que yo ahorita lo preparo, mezclo aquí y allá y va, démosle. Muy probablemente no va a tener el sabor que nosotros deseamos. Entonces, para poder hacerlo, voy a tener que mantenerla cierta cantidad de días en fermentación para que ésta ya pueda despacharse. O, por ejemplo, en el caso de los vinos, de los licores, tienen su tiempo de fermentación bajo ciertos procesos controlados y entonces allí el almacenaje se me hace indispensable porque si no el producto no va a poder ser preparado. En el caso, por ejemplo, de algún tipo de producto que requiere posteriormente de un proceso de secado y tal vez comprar equipo solo para secar me encarece demasiado el proceso. Entonces, obviamente, voy a tener que tener un espacio, un área de almacenamiento mientras el producto seca a temperatura ambiente y bajo condiciones ambiente, ¿verdad? La parte de maduración, por ejemplo, también, si de repente requiero, por ejemplo, tal vez me sale mucho más sencillo comprar producto que no esté en su maduración ya, pero que teniendo un proceso de maduración yo eh, se me hace más fácil manejarlo, pues puede ser otra opción. Por otro lado, servicios de valor añadido, empaque especial, etcétera, ¿verdad? Es decir, muchas veces no solo puedo preparar y enviar, sino que realmente necesito consolidar, por ejemplo, cargas, entonces tengo la necesidad de tener cierta cantidad de tal producto, cierta cantidad de otro, para poder armar los paquetes que voy a enviar, ¿verdad? Porque mi proveedor así me lo requiere. Entonces, obviamente, no puedo ir, si por ejemplo tengo que preparar paquetes de 100 unidades y voy sacando unidades, por ejemplo, a 5 por hora, ¿verdad? Entonces, obviamente, voy a tener que esperar hasta que tenga cierto inventario para poder consolidar, hacerle el paquete de 100 y enviárselo, ¿verdad? Porque el cliente así me lo requiere. ¿Verdad? Entonces, es otro de los motivos por los cuales yo necesito tener un almacén. Y por último, para ayudar en el proceso de marketing, ¿verdad? Permite tener tiempos de respuesta más rápidos y despachos casi inmediatos, ¿verdad? Por si de repente es algún tipo de producto o de negocio donde, por ejemplo, yo no tengo la capacidad de producir en el momento lo que requiere mi cliente. Es decir, por ejemplo, yo estoy trabajando amarrado de la parte de ventas y entonces media vez el vendedor logra la venta, yo tengo que despachar. Pero si al vendedor lograr esta venta, yo no tengo la capacidad de producir en el tiempo en que se han comprometido a despachar, pues yo me veo en la necesidad de tener un, ¿verdad? Entonces esos son como los motivos por los cuales tenemos esta necesidad del almacenaje. Pueden haber muchos más motivos, ¿verdad? Como ya lo veíamos, por ejemplo, por el aprovechamiento de ¿cómo es que se llama? Por el aprovechamiento eh, de compras por volumen, ¿verdad? Para ofertas, etcétera, donde me den un mejor costo, ¿verdad? Entonces puede ser otra de las opciones que yo tenga, por fluctuaciones del valor en el mercado, que también me pueda servir tener algunos inventarios por ahí, ¿verdad? Entonces hay muchas razones por las que nosotros podemos almacenar, pero básicamente esa es como las más grandes que tenemos acá. Los elementos básicos para la gestión del almacenamiento, ¿verdad? Tenemos 5 que son la estructura de la ubicación, es decir, que todos los elementos involucrados, en dónde lo voy a tener y cómo lo voy a tener, ¿verdad? En la parte de los sistemas de condiciones controladas, por ejemplo, si yo requiero en algún momento refrigeración, si requiero que esté a cierta temperatura alta, por ejemplo, puede ser también, si requiero que hayan controles de humedad, etcétera, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que involucra la gestión del almacenamiento.
los sistemas de software, ¿verdad? De gestión del inventario, que eso pues es una revolución completa desde que se generó, porque nos facilita la tarea del después de la consolidación o del armado de los pedidos posteriormente, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a controlar las ubicaciones dentro del almacenamiento, ¿verdad? Nos ayuda a controlar también cuánto tenemos almacenado, ¿verdad? Para posteriormente, a través de toda la cadena de valor de nuestra empresa, poder tener una visibilidad de cuánto tengo disponible, cuánto es lo que estoy requiriendo. Entonces, estos sistemas de software nos ayudan en general, ¿verdad? En todo el proceso, para poder tener una mejor visibilidad del inventario y en este caso para el almacenamiento, para poder ordenar las cargas, asignar espacios donde yo, por ejemplo, gasto lo menos que puedo en cuanto a desplazamientos, ¿verdad? Si, por ejemplo, son muchas de las políticas que vamos a ver más adelante, que a la hora de diseñar y asignar las posiciones para el inventario, yo tomo en consideración, por ejemplo, cuál es la rotación del producto, ¿verdad? No va a tener sentido que yo tenga cerca de los muelles de carga o de donde yo preparo mis pedidos los productos que no se mueven, ¿verdad? Y que entonces vaya a tener que irme hasta el fondo de la bodega a traer los productos que estoy despachando en cada momento, ¿verdad? Entonces toda esa gestión de cómo voy a organizar mi bodega nos puede facilitar bastante si tenemos un sistema de software que nos pueda ayudar a esa gestión, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas, no sé si en la Diana pasará, pero aquí con Julio, pero en el caso de Kimberly Clark, tenía entendido yo que la disposición en las bodegas es completamente aleatoria, ¿verdad? Entonces, no llevan ningún orden aparente de cómo se almacenan estas cargas. Se abre un espacio y de repente tal producto aquí, tal producto allá. Pero detrás de eso hay un algoritmo que está trabajando en un software para decirle en dónde los tengo y por qué los tengo ahí. Entonces uno podría decir, puchica, qué desordenada esta bodega. No, lo que pasa es que el software hace algo que es mucho más complejo para una persona llevarlo a pie, ¿verdad? Pero él me indica a dónde y por qué motivo voy a traer esas cargas, ¿verdad? Entonces, bastante funcional, ¿verdad? Para las industrias el poder trabajar con estos software. Por otra parte, tenemos los sistemas de seguridad física del almacenaje. Hay bodegas, ¿verdad? Y la mayoría de ellas requieren de un sistema de seguridad para tener un control de quiénes van a ingresar y quiénes no. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con mercancías, estamos trabajando con cosas que son importantes para la empresa, ya sean materias primas, insumos, productos químicos. Por ejemplo, por la parte de seguridad industrial, no cualquier persona puede entrar a una bodega de químicos. ¿Qué tal si entran y tienen un hidrosulfito de sodio, por ejemplo? Y está ahí echándose los frescos allá adentro, bien tranquilo, y al ratito cae de cachivazo y se murió, ¿verdad? Porque el hidrosulfito es altamente tóxico, ¿verdad? Entonces, igual puede pasar con cualquier otra cosa, llega y está por ahí y se echa su cigarro, aunque sabe que ya la ley no se lo permite, pero de repente hay vapores en el ambiente por los químicos y ¡boom!, voló la empresa, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones de seguridad, por ejemplo, que están arraigadas con la parte de bioseguridad y terrorismo, ¿verdad? Si nosotros producimos para vender al exterior, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, hay muchos protocolos de protección de cargas, ¿verdad? CTPAT y algunos otros protocolos más que nos sirven para garantizar que los procesos que nosotros llevamos en nuestra empresa están libres de cualquier ataque de bioterrorismo, de terrorismo, ¿verdad? Y tienen todos los controles de bioseguridad para garantizar que los productos que nosotros vamos a enviar no llevan ni ninguna cuestión que puedan dañar a las personas, ya sea por armas o explosivos, etcétera, o cualquier tipo de arma bioquímica que pueda incluirse ahí. Y créanme, uno de repente viene y está aquí en El Salvador y dice, chica, pero qué complejo, porque realmente aquí
quién se le ocurre que eso va a suceder? O sea, pero realmente son protocolos que se deben de cumplir por el simple y sencillo hecho de que los países donde esto es un poco más complicado, ¿verdad? Porque tal vez en El Salvador no esperamos que nos vayan a mandar anthrax, ¿verdad? Para acá, porque realmente no tenemos mayor incidencia en cuanto al ámbito mundial, ¿verdad? Pero sí podemos ser el puente para que algo que se produce aquí y que quiera llegar a Estados Unidos se genere este tipo de situaciones. Entonces, los países que son más vulnerables o que son más propensos a que este tipo de cuestiones sucedan, exigen todos estos sistemas de seguridad física de almacenaje, ¿verdad? Y por último tenemos equipos de manejo de materiales, que es aquí donde vamos a ver todo lo que son los equipos auxiliares, ¿verdad? Montacargas, los yales, ¿verdad? Carretillas, etcétera, todo lo que ocupamos, escaleras, y aún la misma estantería que a veces tiene algunos elementos que se pueden catalogar para el manejo de materiales, bandas sin fin, bandas transportadoras, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ver todo eso, van a ver que poco a poco vamos a ir avanzando dentro de eso. Les voy a dar bastante información de eso para que podamos conocer un poco. En cuanto a la estructura de ubicación, pues tenemos la forma de almacenaje, que pueden ser almacenaje en piso, ¿verdad? O por bloque se le llama también. Lo que son las estanterías móviles o desarmables también puedan existir. Lo que son las estanterías fijas, ¿verdad? Que ahí si no tenemos para dónde, media vez la fijamos ahí quedan, ¿verdad? Y lo que son las condiciones controladas, ¿verdad? Esta no es una alternativa a estas tres. Muchas veces puede ir en conjunto con estas tres, pero la incluimos acá dentro de las formas de almacenaje, ¿verdad? En condiciones controladas, pues nos referimos ahí, como ya hablábamos, calefacción, humedad, etc. En el caso de las estructuras que van al piso o por bloques, si ustedes lo ven aquí en la imagen, se almacenan, ¿verdad? O se ubican directamente al piso o a lo mucho en tarimas, ¿verdad? Una sobre otra, las unidades de carga, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto? Pues por lo general lo ocupamos para materias primas, insumos o productos, materiales, etcétera, que no se dañan tan fácilmente. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, quien va a recibir el estrés de la carga, el peso total de toda la carga va a ser la base de abajo, ¿verdad? Entonces, obviamente el producto acá va a sufrir un daño. ¿Por qué? Porque la siguiente tarima yo la voy a colocar encima del producto, ¿verdad? Entonces tienen que ser productos que no ceden tan fácilmente, y ahí vamos a entrar en una relación que tiene que ver bastante con los productores de nuestros empaques, ¿verdad? ¿Qué capacidad de resistencia mecánica tienen los empaques para no verse dañados en los apilamientos, ¿verdad? Entonces, pero sí, por ejemplo, si sabemos que son productos que se van a dañar muy fácilmente, ok, esto no es para nosotros, porque primero no me va, o el producto va a llegar muy dañado, con muy mala presentación, ¿verdad? O segundo, puedo provocar un accidente y me paseo en toda ¿cómo que se llama? En toda el almacenaje, ¿verdad? Para cargas pesadas, si se fijan ahí lo que dice, es para cargas bastante pesadas, grandes o de rápida rotación, ¿verdad? ¿Por qué habla de cargas pesadas? Porque muchas veces las cargas pesadas van asociadas a materiales más duraderos, ¿verdad? Cuando hablamos cargas pesadas no hablamos de un palet de pasta dental o de jabones, etcétera. Estamos hablando de ladrillos, por ejemplo, metales, etcétera. Que muy probablemente tener un apilamiento de 4 o 5 bloques no nos va a generar ningún problema, ¿verdad? Pues se ubican, como ustedes pueden ver ahí, las cargas unitarias, ¿verdad? Una encima de otra, se generan filas, ¿verdad? Y entre ellas se dejan pasillos, ¿verdad? Entonces, el montacarguista pues tiene que ir extrayendo lo que está hasta arriba y lo que está en las orillas de todas las líneas de almacenaje que tenemos ahí. Por lo general se trata de dejar lo más 2 líneas juntas, ¿verdad? Para no tener producto que no se pueda sustraer con los métodos de manejo de materiales.
tengamos. Pero si se fijan, también hay situaciones como esta donde obviamente nos va a tocar ir tomando el material que está más inmediato, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, el manejo de este tipo de cargas tiene que ser pensado desde esa vista, ¿verdad? De que muy probablemente van a ser productos que los últimos que ingresan a mi bodega son los primeros que se van a despachar. Por ende, no tenemos que tener ningún problema con bienes perecederos, por ejemplo. ¿Verdad? Si el último que está allá hasta el fondo de la bodega es el primero que tengo que despachar, imagínense el problema en el que me meto al tener que mover todo esto para ir a sacarlo, ¿verdad? Entonces, no es funcional un almacenaje de este tipo para productos perecederos, por ejemplo, y con esta disposición como se ve acá, ¿verdad? Si se fijan, la mayoría son cuestiones encajadas, ¿verdad? Y todo que tal vez no van a requerir de algún tipo de despacho por orden por tiempo de producción, ¿verdad? Entonces, como ventajas, vemos acá la nula inversión en equipo de almacenaje más allá de las tarimas, ¿verdad? No vamos a tener que comprar ningún tipo de estantería, ni ningún otro tipo de cosa, algún tecle, ni nada, ¿no? Todo se va a manejar a puro, inclusive con, si se fijan ahí, carretillas manuales, yales o montacargas manuales, como le llaman, ¿verdad? Que son mucho más fáciles de adquirir y de manejar, ¿verdad? Control visual del stock, pues porque en la mayoría de disposiciones como lo son estas se puede visualizar muy bien qué es lo que yo tengo y qué es lo que no tengo. Inclusive en este tipo nosotros sabemos que esto está cuadriculado, entonces fácilmente yo puedo saber cuánta cantidad de este producto tengo ahí, ¿verdad? Necesidades de equipo básico para manejo de inventario, ¿verdad? Entonces lo que les decía, no necesitamos en muchas ocasiones más allá de un montacargas y de algún tipo de carretilla o algún montacargas manual, ¿verdad? Que nos pueda facilitar moverlo así. En este tipo de disposiciones, si se fijan, es aún más sencillo, pues, porque como no están tantos apilamientos hacia arriba, esto lo puedo manejar sin montacargas, ¿verdad? Como ven ahí, son carretas, son carretillas, son montacargas manuales de los diablitos que le llaman, ya los vamos a ver más adelante en el manejo de materiales, ¿verdad? Dentro de las desventajas, pues tenemos limitantes para el apilamiento del producto, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para productos que son muy sensibles, no puedo tenerlos de esta forma, entonces no lo puedo ocupar para eso. Desaprovechamiento de espacio cúbico, ¿verdad? Porque muchas veces también vamos a depender que aunque los productos sean muy resistentes, pero va a haber un límite un poco menor de lo que conocemos trabajando con estanterías fijas o móviles, ¿verdad? Para poder almacenar una encima de otra. Aquí si se fijan, por muy resistentes que puedan ser estas cajas de abajo, si yo apilo hasta el techo aquí, es mentira, van a ceder las cajas y se va a estropear el producto, ¿verdad? Entonces desaprovechamos este gran espacio cúbico de almacenamiento que tenemos acá, ¿verdad? Porque todo tiene que estar en el suelo, si se fijan. Esto en otra disposición tal vez sería la mitad de la galera que tenemos ahí. Hay limitaciones de acceso a la carga que está al fondo y en la base de los apilamientos, como ya decíamos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no hay pasillos, es imposible poder entrar a recoger el producto que está hasta atrás y inclusive la carga que está abajo yo no la puedo mover primero, tengo que mover la que está arriba, ¿verdad? Entonces tenemos que almacenar pensando en esas limitantes que tenemos. Y el desaprovechamiento de espacio por la cantidad de pasillos que hay que ocupar, ¿verdad? Si estamos hablando de tener todas en piso, como en la imagen anterior, esta que teníamos acá, tenemos que destinar varios pasillos para poder hacer las líneas de almacenaje para que podamos entrar con el equipo de manejo de materiales para poder extraer estos productos o materiales que tenemos ahí. Entonces, si se fijan, va a ser un tanto más complejo o vamos a gastar un poco más de espacio en cuanto a pasillos, ¿verdad? Bueno, ya ha llegado la hora, casi, ¿verdad? Ya es el hambre ya se siente, así es que nos falta todavía ver un poco más de lo que son las formas de ubicación del producto, pero voy a hacerles
video, ¿verdad? Para explicar lo que resta de esto y que podamos avanzar un poco, porque si se fijan tenemos bastantes puntos que tocar por acá para que podamos evacuar rápidamente este tema. Así es que básicamente hasta acá estamos llegando, ¿verdad? Les agradezco muchísimo su presencia. No sé si tienen alguna duda o algo al respecto que deseen consultar.